Le tengo tanto respeto, señor presidente, que yo le invito aquí, cuando usted quiera, al programa Horizonte, que sí tengo que decirle que me extraña que le dé usted esta importancia y me agrada incluso, porque bueno, quiere decir que nos ve y eso pues es interesante. Comprendo que a veces es un programa molesto, es un programa donde, mire, presidente, aquí claro, no hay textos, no hay guiones, yo no estoy leyendo nada nunca y los compañeros a los que traigo, a los que respeto, y por cierto, está abierto Horizonte a todos los periodistas que tengan algo que contar, lo que pasa que muchos desde cierto momento no querían venir a Horizonte, es otra historia, pero los que vienen aquí son libres, pero creo que es lo que tiene que ser un programa, ¿no? Creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en nuestras instituciones que nos representan a todos. Y entonces podía ser muy interesante, yo le lanzo ahí, no el guante porque no es ningún reto, no le tengo ninguna acritud, sino simplemente le digo que podría estar aquí y podíamos detallar, podía ser también gratificante para la audiencia, todo eso de los bulos, todo eso de la información y la desinformación. Y yo le digo, don Pedro, que usted quizás se iba a sorprender, porque aunque usted vea Horizonte, a lo mejor no le están asesorando bien del todo, porque hay cosas que yo creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así. Desde que Horizonte es diario, ha ocurrido que últimamente, lógicamente, ha habido un impacto porque llegamos a mucha gente. Esta franja, señor presidente, es muy difícil. Tenemos grandes profesionales compitiendo que hacen más audiencia que nosotros porque somos los recién llegados, pero estamos batiéndonos el cobre con nuestras herramientas, que siempre son la libertad y la investigación. 70.000 espías marroquíes y amenaza con revelar la identidad de los coordinadores del plan de Ceuta. Bueno, a mí eso no me parece del todo más, ¿no? Ahora vamos a contar una cosa muy interesante en esa línea. Y atentos a esto, porque habrá gente que se pregunte por qué Sánchez tiene, no digamos miedo, pero sí tanta precaución con el rey de Marruecos. Fijaos lo que vamos a contaros, que están ahí los documentos que ha conseguido este programa y que por resumírselos así muy rápido. Saben ustedes que al presidente del gobierno le espiaron su teléfono móvil personal y lo saben, entre otras cosas, porque lo controló el propio gobierno. Saben también que ese teléfono fue espiado, lo dice todo el mundo y nadie lo ha desmentido, por los servicios de inteligencia de Marruecos. Y saben también que después de haber espiado ese teléfono, por lo que sea, el presidente del gobierno unilateralmente decidió renunciar a la posición española en el Sáhara y suscribir las aspiraciones de Mohamed VI. Pues bien, este documento lo que dice es algo sorprendente, que un caso que fue denunciado por el propio gobierno, que está en los juzgados y que además de eso fue demostrado por el Centro de Datos Criptológicos, es decir, que se había tocado el teléfono del presidente y se había bajado un montón de información que no sabemos, pues cuando se le ha preguntado desde este programa al CNI nada menos si nos podían dar la información de ese expediente, esta ha sido la sorprendente respuesta del CNI. No existe el expediente. Claro, la pregunta que hay que hacer, sí que os hago, no existe el expediente. ¿Por qué el presidente del gobierno no ha querido que exista siquiera un expediente de algo que le afecta personalmente y que le pone en una posición de privilegio probablemente a Mohamed VI? Insisto, este es el documento, es del propio CNI. No existe un expediente sobre el espionaje al teléfono del presidente del gobierno que todo el mundo achaca a Mohamed VI, tras el cual el presidente del gobierno empezó a hacer todo lo que Rabat quería. Yo lo dejo ahí. Es una brecha no tanto a nivel personal, que sería grave, del teléfono de un presidente de Pedro Sánchez, sino que es una brecha en la seguridad nacional y en los intereses del país. Y ahí es donde el compromiso sorprende que no haya una investigación, repito, no porque sea Pedro Sánchez, sino porque es el presidente del gobierno de... Atención, porque lo que acaba de ocurrir puede volver a abrir una de las preguntas más incómodas que sobrevuelan la Moncloa desde hace años. ¿Qué información salió realmente del teléfono móvil de Pedro Sánchez? ¿Quién consiguió esa información? ¿Dónde terminó? ¿Y por qué, tantos años después, seguimos sin conocer todas las respuestas? Porque cuando parecía que el caso Pegasus había quedado enterrado bajo toneladas de titulares,
investigaciones frustradas y silencios diplomáticos, aparece un nuevo actor. Un grupo de hackers llamado Jabarot. Un colectivo que asegura haber golpeado directamente al aparato de inteligencia marroquí y que ahora dirige su mirada hacia España. Y concretamente hacia Pedro Sánchez. Según publica El Independiente, después de atribuirse una enorme filtración relacionada con decenas de miles de supuestos agentes y colaboradores de los servicios marroquíes, Jabarot ha lanzado una pregunta que debería hacer sonar todas las alarmas en España. ¿A quién le interesan los datos de Pegasus relacionados con Pedro Sánchez? Repito, los datos de Pegasus relacionados con Pedro Sánchez. No estamos hablando de un concejal. No estamos hablando de un funcionario cualquiera. Estamos hablando del teléfono del presidente del Gobierno de España. Un terminal oficial que fue infectado con uno de los programas de espionaje más sofisticados del planeta. Y ahora un grupo de hackers asegura tener información relacionada con aquel episodio. La primera advertencia es fundamental. A día de hoy, que Jabarot afirme disponer de determinada información no demuestra por sí solo ni su autenticidad ni su contenido. Eso tiene que verificarse. Pero precisamente por eso la pregunta es todavía más importante. No hace falta si están mintiendo, ¿qué pretenden conseguir utilizando el nombre del presidente español? Y si no están mintiendo, ¿qué demonios tienen? Hoy vamos a reconstruir esta historia porque aquí hay demasiadas piezas que merecen ser colocadas encima de la mesa. Y cuando las colocas juntas, la imagen resulta extraordinariamente incómoda. Empecemos por la noticia. Jabarot se ha convertido en un serio problema para los servicios de inteligencia de Marruecos. Según las informaciones publicadas, el grupo se atribuye la filtración de datos correspondientes a aproximadamente 70.000 supuestos miembros, agentes o colaboradores vinculados al aparato de seguridad marroquí. Y después de semejante golpe, llega el mensaje relacionado con España. Una referencia directa a Pegasus. Una referencia directa a Pedro Sánchez. La reacción responsable sería comprobar primero que poseen realmente estos hackers. Pero políticamente hay una cuestión que no podemos ignorar. Pegasus nunca fue una anécdota. Estamos hablando de un problema de seguridad nacional. Porque el móvil del presidente del gobierno no contiene solamente conversaciones personales. Puede contener comunicaciones institucionales, información diplomática, contactos internacionales, decisiones políticas todavía no anunciadas, conversaciones con ministros, información estratégica, datos relacionados con la seguridad del Estado. Y precisamente por eso el caso siempre ha tenido una dimensión muchísimo mayor que la puramente tecnológica. La cuestión no es solamente quién consiguió entrar. La cuestión es qué consiguió sacar. Para entender la gravedad de todo esto, tenemos que regresar a uno de los momentos más delicados de las relaciones entre España y Marruecos. Año 2021. España atraviesa una enorme crisis diplomática con Rabat. Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, había entrado en España para recibir tratamiento médico. Marruecos reaccionó con enorme dureza. Después llegó la crisis fronteriza de Ceuta. Miles de personas atravesaron la frontera en cuestión de horas. Pedro Sánchez se desplazó hasta allí. Y precisamente alrededor de aquel periodo se produjo la infección de su teléfono. Años después seguimos hablando del asunto porque la identidad del responsable material ha sido una de las grandes cuestiones sin cerrar públicamente de todo este episodio. Distintas investigaciones e informaciones periodísticas han apuntado reiteradamente hacia Marruecos, pero una sospecha, por muy fundada que pueda parecer, no debe confundirse con una sentencia judicial firme. Y esa distinción es importantísima, porque este vídeo no necesita inventarse culpables. Los hechos conocidos ya son suficientemente graves. El teléfono del presidente español fue comprometido. Información salió de aquel dispositivo. Y España no ha conseguido cerrar satisfactoriamente todas las incógnitas del caso. Eso es lo verdaderamente extraordinario. Aquí llegamos al corazón de esta historia. Cuando se conoció públicamente el espionaje, se informó de extracciones de información del teléfono del presidente. Y ahí aparece la pregunta que nunca ha desaparecido. ¿Qué contenían exactamente esos datos? Porque decir que fueron extraídos determinados volúmenes de información nos explica cuánto salió. Pero no necesariamente qué salió. Y existe una diferencia gigantesca. Un archivo puede ser irrelevante. Otro puede contener información extremadamente sensible. El volumen por sí mismo no resuelve el misterio. Por eso resulta tan explosiva la insinuación realizada ahora por Jabarot. Porque si un tercero realmente dispusiera de documentación auténtica relacionada con aquella operación, potencialmente podría ayudar a responder algunas de las preguntas que llevan años abiertas. Pero atención. También podría tratarse de propaganda. Podría ser una operación de presión. Podría haber material manipulado. Podría mezclarse documentación auténtica con información falsa.
En inteligencia y ciberespionaje, gobierno central precisamente, está listo la para desinformación ayudar. forma parte del Si arsenal. necesita más Por recursos, eso, cualquier que nos archivo pida. que aparezca deberá No hace analizarse falta con enorme priorizar unos cautela. municipios sobre ¿Qué otros, hizo ni España jerarquizar después? tareas. Porque Se aquí prioriza empieza cuando- una de las cuando faltan partes más medios, y discutidas ese- de toda la ese no historia. es el caso, no Las tiene que relaciones pasar. entre Pedro Sánchez y Por Marruecos tanto, la Comunidad experimentaron Valenciana posteriormente un cambio requiere más extraordinariamente efectivos, importante. maquinaria, España financiación modificó su o posición asesoramiento respecto al Sáhara técnico. Occidental y Sánchez Lo que tiene que respaldó la hacer es propuesta pedirlo marroquí de y se lo autonomía como la opción que suministraremos, como consideraba estamos más haciendo seria, realista y inmediatamente. creíble para resolver el conflicto. Aquello provocó una tormenta política. También provocó una crisis con Argelia. Y desde entonces apareció una sospecha política recurrente. ¿Tuvo Pegueses alguna relación con el posterior giro diplomático español? Hay que decirlo claramente. No existe una prueba pública concluyente que permita afirmar eso como un hecho. Y cualquiera que diga que está demostrado está yendo más lejos de lo que permiten las pruebas públicas. Pero que no esté demostrado no significa que la pregunta sea ilegítima. Al contrario. Precisamente porque estamos hablando de seguridad nacional, cualquier duda razonable debería despejarse con transparencia. La pregunta correcta no es afirmar que Marruecos chantajeó a Sánchez. La pregunta correcta es otra. ¿Puede garantizar el gobierno español que ninguna información obtenida mediante Pegueses condicionó posteriormente ninguna decisión política española? Eso sí puede preguntarse. Y debería poder responderse de manera rotunda. Porque Jabaroot asegura haber penetrado profundamente en información relacionada con el aparato marroquí. El grupo ha difundido una cantidad gigantesca de datos cuya autenticidad y alcance deberán seguir siendo examinados. Y entonces lanza la referencia a Sánchez. ¿Por qué? Esa es otra pregunta fascinante. ¿Por qué utilizar precisamente Pegueses? ¿Por qué utilizar precisamente al presidente español? ¿Por qué ahora? Puede haber varias explicaciones. Una posibilidad es que realmente tengan documentación. Otra posibilidad es que quieran aumentar enormemente la atención mediática sobre sus filtraciones. Porque mencionar a Pedro Sánchez convierte inmediatamente una filtración marroquí en una noticia internacional. También podría tratarse de presión política contra Rabat. O de una guerra interna o regional de inteligencia cuya verdadera dimensión desconocemos. Y existe una posibilidad todavía más inquietante. Que haya actores interesados en que España vuelva a mirar hacia aquel episodio. Aquí tampoco conviene caer en ingenuidades. Cuando aparece un grupo de hackers difundiendo información sensible, una de las primeras preguntas siempre debe ser quién está detrás. Porque en el mundo de la inteligencia las apariencias engañan constantemente. Un grupo puede presentarse como activistas independientes. Puede ser realmente independiente. Puede estar relacionado indirectamente con estructuras estatales. Puede recibir información de terceros. Puede servir como intermediario para publicar documentos que otro actor no quiere difundir directamente. Todo eso son escenarios posibles. No afirmaciones. Y mientras no existan pruebas sólidas sobre la identidad y estructura de Jabaroot, cualquier conclusión definitiva sería precipitada. Pero precisamente por eso los servicios de inteligencia españoles deberían estar analizando cada byte que aparezca. Porque si existe material relacionado con el espionaje al presidente, España necesita saberlo antes que nadie. Aquí la cuestión deja de ser partidista y se convierte directamente en una cuestión de Estado. Si Jabaroot publica documentos relacionados con Pegueses y Pedro Sánchez, esos archivos tendrán que ser sometidos a análisis forense. Habrá que comprobar metadatos, fechas, firmas digitales, estructuras de archivos, referencias internas, coincidencias con información ya conocida, cualquier elemento que permita establecer autenticidad. Porque existe un peligro enorme. Que aparezcan documentos falsificados y una parte de la opinión pública los dé automáticamente por buenos porque encajan con sus prejuicios políticos. Eso sería un error. Pero también sería un error exactamente contrario. Descartarlos automáticamente porque resultan políticamente incómodos. Ni credulidad, ni encubrimiento, verificación y transparencia en todo aquello que pueda hacerse público sin comprometer la seguridad nacional. Y ahora quiero que os quedéis con una última reflexión. Quizá la gran pregunta no sea qué tiene Jabaroot. Quizá la gran pregunta sea otra. ¿Qué información consiguió quien estuvo detrás de Pegueses? Porque durante años hemos discutido sobre quién pudo espiar a Pedro Sánchez. Pero hay una cuestión todavía más importante. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué leyó? ¿Qué información salió del teléfono del presidente de España? ¿Dónde está hoy? Y sobre todo, ¿puede alguien utilizarla todavía? Porque si Jabaroot está mintiendo, España necesita demostrarlo. Si está exagerando, España necesita aclararlo. Pero si estos hackers poseen documentación auténtica relacionada con Pegueses, entonces podríamos estar a las puertas de un nuevo capítulo de uno de los episodios de espionaje más graves sufridos por la democracia española. Y ese capítulo podría obligarnos a revisar acontecimientos que creíamos enterrados. Pegueses, Marruecos, Ceuta,
el Sáhara, la seguridad nacional y las decisiones adoptadas posteriormente por el gobierno español. No para inventar conexiones, sino para averiguar, de una vez por todas, cuáles existieron y cuáles no. Porque un presidente puede guardar secretos. Lo que una democracia no puede permitirse es ignorar quién se los robó. Y mucho menos vivir sin saber quién los tiene ahora. Si finalmente aparecen esos archivos, los analizaremos uno por uno. Sin tragarnos propaganda. Sin dar por auténtico lo que no esté verificado. Pero también sin mirar hacia otro lado, si lo que aparece resulta incómodo para el poder. Porque entonces la pregunta ya no será qué sabe Jabarot. La pregunta será mucho más grave. ¿Qué sabían sobre el presidente de España quienes tuvieron acceso a su teléfono, y qué hicieron con esa información? Ahí está la bomba. Y puede que todavía no hayamos visto explotar lo más importante.